Foros KTV presentan Cuadrando el Círculo. Los problemas regionales y de nación tienen varias causas y varias soluciones. Dirigido y conducido por Carlos Martínez Cepeda. A continuación. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer saludarles. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa de debate Cuadrando el Círculo. Recuerde que nosotros ya no giramos en el problema, ahora lo cuadramos. Hoy un tema interesante de análisis, de discusión para esta noche. Un tema que a muchos tiene temblando, porque lamentablemente en Honduras pareciera que no estamos preparados a ningún tipo de cambio. Llámese laboral, llámese tecnológico, y no digamos si hablamos del tema político. Esta noche analizamos, encuadrando el círculo, el tema, el futuro del bipartidismo. ¿Hacia dónde va el bipartidismo en nuestro país? ¿Se va a fortalecer? ¿Se está debilitando? ¿Podría desaparecer el bipartidismo en este nuevo proceso electoral, en las elecciones a las que los hondureños estamos convocados el próximo domingo 24 de noviembre? Para analizar este tema, nos acompañan esta noche encuadrando el círculo 3 invitados, especialistas en el tema político, pero pudiéramos decir también que nuestros invitados lo miran desde otra óptica, de una forma fría y calculadora, porque ninguno de los 3 está identificado con un partido político. Así que este va a ser un tema interesante y de inmediato los vamos a presentar. Presentamos al abogado Hermes Ávila, analista. Buenas noches, abogado. Buenas noches por acompañarnos. A usted, a la orden. También presentamos a un reconocido mercadólogo, al padre Jesús Mora, director de marketing de UTH. Buenas noches, padre. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Carlos. Gracias por la invitación. Y invitamos a un joven especialista en lo que se llama mercadología política, licenciado Jesús Vélez. Licenciado. Sergio Vélez. Jesús Vélez es tu padre. Es mi padre. Sí. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, de verdad. Bien, junto con estos 3 personajes, estos 3 invitados, 5 estrellas, vamos a analizar el tema del futuro del bipartidismo en nuestro país. Pero antes, como es costumbre en nuestro programa, presentamos nuestro reportaje introductorio que cada domingo nos prepara la licenciada Lourdes Ramírez, directora de prensa de la Franja KTV. Varios partidos políticos surgieron en Honduras a lo largo del siglo pasado y no fueron capaces de derrotar al bipartidismo que parece enraizado en la sociedad hondureña. En las próximas elecciones generales de noviembre, 4 nuevos partidos políticos participarán por primera vez en la contienda electoral para tomar el poder a partir de enero de 2014. Estos son Alianza Patriótica Hondureña, Partido Anticorrupción, el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia FAPER y Libre. De los anteriores, Libre ya participó en las primarias y alcanzó cerca de 600,000 votos. No se puede desligar de la responsabilidad histórica en la conducción de los destinos del país a las Fuerzas Armadas, que durante unos 20 años incursionaron en el poder por la vía de los golpes de Estado, algunos de ellos violentos, como el del 3 de octubre de 1963, propinado por Osvaldo López Arellano contra el liberal Ramón Villeda Morales. La izquierda hondureña siempre tuvo sus cuadros organizados, incluso desafió de manera clandestina a la dictadura carista. La clase política conservadora nunca dio señales de apertura democrática y no permitió a la izquierda organizarse en un partido político. Al contrario, los dirigentes de izquierda fueron perseguidos, encarcelados y muchos asesinados en 1968, donde se sentaron las bases del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Fue en Choluteca que se reunieron dirigentes como Orlando Iriarte, Alfredo Landaverde, Hernán Corrales Padilla y Juan Ramón Martínez, entre otros, para organizar el nuevo partido político. Sin embargo, este partido fue reconocido hasta la década de los 80 tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. En 1970, luego de la guerra que Honduras protagonizó con El Salvador, surgió el Partido Innovación y Unidad Pino. Durante la guerra, uno de los fundadores de este partido, Miguel Andori Fernández, promovió la unidad de las familias hondureñas ante la agresión del vecino país. Esa unidad al final concluyó con la creación de un nuevo partido. Ambos partidos surgieron con buenas expectativas, pero poco a poco se fueron burocratizando y cayeron en un conformismo acomodaticio. Sus resultados electorales apenas representaron el 2% de los votos válidos.
Con la llegada del nacionalista Rafael Leonardo Callejas al poder, entre 1990 y 1994, se abrieron las condiciones por la presión internacional para que retornaran al país los exiliados políticos, brutalmente perseguidos durante la década de los 80. Por primera vez, la derecha conservadora permitió a la izquierda constituirse legalmente en un partido político y participar en elecciones generales. Así surgió el Partido Unificación Democrática UD en 1994. La UD, al igual que el Partido Demócrata Cristiano de Honduras y el PINU, no lograron resquebrajar las sólidas bases del bipartidismo que tienen su base, en gran parte, en la escasa cultura política del electorado asociada estrechamente a un bajo promedio de escolaridad del hondureño, que es de un 4.5%. En el 2013, por primera vez, otros movimientos políticos alejados de la ortodoxia bipartidista mantienen serias expectativas para tomar el poder de la nación ante el resquebrajamiento que comenzaron a sufrir hace algún tiempo los dos partidos tradicionales. Lo que estamos presenciando no es otra cosa que una crisis del sistema político hondureño caracterizado por la solidificación facultativa de apenas dos partidos poderosos, si bien de diferentes posiciones ideológicas contenidas en sus manuales doctrinarios, pero de idéntica ejecución y cultura gobernativa. El Partido Nacional y el Partido Liberal han sido, por herencia histórica, las únicas dos garantías que se han enquistado en la voluntad política del espíritu nacional. Pero el ciudadano común y corriente ha comenzado a desanudar el concepto de democracia como sinónimo de bipartidismo y ha entrado a una fase de seducción con otras opciones, sin vislumbrar que las nuevas fuerzas ideológicas han sido engendradas por el mismo vientre político que le dieron vida a las dos instituciones tradicionales de nuestro país. En las últimas 3 décadas, desde 1982, 6 gobiernos liberales y 3 nacionalistas han gobernado el país. De cara a estas elecciones que se aproximan en noviembre, el panorama se muestra un tanto brumoso para los partidos más antiguos, debido a la disconformidad de cierto porcentaje de votantes que ahora nadan en un mar de posibilidades ideológicas. Pero cuidado, no siempre es de suponer que un cambio resulta sano para mejorar los estándares funcionales de la democracia. La crisis del Partido Liberal en 2009 y la actual crisis del Partido Nacional, caracterizada por un liderazgo que demuestra las armas del autoritarismo, no son más que tormentas pasajeras en la supervivencia orgánica de un partido. El triunfo de un partido minoritario o de un movimiento que alberga sectores de variados pensamientos e ideologías puede acarrear serios problemas a la hora de ejercer el poder, porque nuestro sistema político no se encuentra muy bien asentado, ni la cultura parlamentaria está ensamblada como para lidiar con cientos de pareceres y predilecciones de toda suerte. Por ello, la propensión política latinoamericana es tirar hacia el lado de la concentración de los poderes porque carecemos de la madurez abierta a la tolerancia, por lo que es de suponer que es preferible establecer alianzas entre compadres más unidos por los negocios personales que por ideologías. Según analistas políticos, ni habrá mejor democracia con Libre ni en el PAC, ni se podrá borrar con buenas intenciones la vileza de los politiqueros que penetrarán resueltos a formar parte de ese partido. Tarde o temprano se darán cuenta que para tener éxito político se necesitará hacer exactamente lo mismo que hacen sus parientes conservadores: concentrar el poder, contar con bancadas del mismo género y especie y apuntar hacia la consolidación de un partido único que gobierne con un poco más que una centuria. Si bien la rebelión contra el bipartidismo recorre todo el mundo, no menos cierto es que muchas veces las propuestas que ofrece un partido de izquierda, por ejemplo, resultan en un verdadero fiasco cuando se ignoran los tejes y manejes que exige la cultura tradicionalista ya encarnada en el alma de los ciudadanos. A pesar de todo, a lo mejor resulta que el Partido Liberal y el Partido Nacional seguirán siendo las mejores opciones para mantener homeostático el sistema, porque no olvidemos que un buen porcentaje del público votante, aunque consciente de los fracasos del bipartidismo, preferirá mantener la estabilidad de la defectuosa democracia que encontrarse el día después de las elecciones con que algunas instituciones han desaparecido para siempre, para dar paso a otras formas extrañas de gestión ajenas al espíritu nacional. Quizás el fin del bipartidismo todavía sea una utopía irrealizable. Por los momentos es un sueño de los radicales de la izquierda. Para Cuadrando el Círculo, Lourdes Ramírez. Gracias a nuestra directora de prensa, la licenciada Lourdes Ramírez, por un reportaje amplio y que nos da pie para hacer una serie de consultas. Y con nuestros invitados yo creo que vamos a empezar por la parte final del reportaje de Lourdes. Empezamos con el abogado Hermes.
¿Estaría desapareciendo el bipartidismo en Honduras a partir de este proceso de este año de elecciones generales donde los hondureños estamos convocados al 24 de noviembre? ¿O todavía es una utopía hablar de la decadencia y que el bipartidismo viene en picada? Muy buenas noches, muchas gracias, don Carlos. En efecto, debemos, previo a contestar la respuesta, debemos de partir nosotros de cuál ha sido el panorama en los últimos 32 años de democracia en Honduras, si le podemos decir democracia. Creemos nosotros de que después de los acontecimientos de la crisis política del año 2009, lo que ha existido en Honduras, llamémosle así, es un proceso de evolución. Pasamos de un conservadurismo político, de un bipartidismo consolidado, a una especie de liberalismo político en el sentido de la amplitud de la oferta electoral de las instituciones políticas en Honduras. Sin embargo, si lo analizamos a raíz del proceso interno del año pasado, vemos nosotros que lo que se esperaba de un partido emergente, como obviamente así lo constituye el Partido Libre, no resultó ser en esencia una nueva propuesta política, sino que por el contrario, un partido, una institución que ha nacido precisamente a raíz de un resentimiento que existe dentro de algunos líderes que decidieron del Partido Liberal y que en su propuesta pues ellos han encaminado una sed de venganza por los acontecimientos del año 2009. Sin embargo, creemos que a futuro en Honduras lo que va a existir es un proceso de desestabilización de ese bipartidismo, se va a ir debilitando poco a poco, pero no va a ser un cambio grande en ese sentido. Sin embargo, lo que sí a nosotros nos satisface y con lo cual nosotros vemos con bastante optimismo es que creemos y estamos seguros, precisamente a raíz de las estadísticas que hemos analizado en los últimos 2-3 procesos electorales, que el índice de abstención en las próximas elecciones generales va a reducirse de gran manera. ¿En qué sentido? Porque las personas que anteriormente habían estado apáticas a participar en política, que habían estado renuentes, que constituían casi el 35% de personas que estaban en el abstencionismo, que nunca habían ejercido sufragio o que no les interesaba, hoy se van a sumar precisamente al ruedo político y van a ejercer el sufragio por alguna de las propuestas de los partidos emergentes, como los acaba de mencionar la licenciada Lourdes en el reportaje anterior, o aquellas personas que siempre se han manifestado a favor de uno de los dos partidos tradicionales. Padre Jesús Mora. Yo creo que no hay actualmente un escenario como para decir que el bipartidismo se va a terminar en el país, o que es realmente un sueño de algunos sectores u otras corrientes políticas. Definitivamente no creo, pero sí estoy consciente de que hemos vivido un proceso de deterioro del bipartidismo, de la imagen, de la percepción que se tiene de ello. La gente ha percibido que el bipartidismo, si bien, como dice el abogado, ha habido un proceso de evolución en la vida democrática del país, al interior de los partidos tradicionales más bien ha sido un proceso de involución, puesto que los partidos deben existir para que funcione la democracia. Son fundamentales para la democracia, pero para que eso suceda deben ser democráticos. Y al interior de los partidos tradicionales, los dos grandes partidos tradicionales, hemos visto la fabricación de líderes que no tienen cualidades o perfiles de estadistas, sino más bien hábiles negociadores bajo la mesa. Eso es lo que hemos visto en los últimos años, creo yo. Entonces hay un desencanto. A mí me parece interesante la dinámica social. No concuerdo con el abogado en señalar que las otras corrientes han surgido simplemente de un resentimiento. Creo que es parte de la dinámica social, porque los dos partidos políticos han sido prácticamente, se han convertido como en dos alas del mismo conservadurismo que hay en la sociedad, porque aunque señalen que son representativos de los intereses de la sociedad, hemos visto que no, son representativos del poder que se ha instituido, ya sea de corrientes políticas, de gente que ha visto la política como un modus vivendi. Entonces, no hay oposición. Y los dos partidos tradicionales simplemente funcionan como una maquinaria electoral